Bueno, Reinaldo Gómez Macías me pregunta: ¿cuál es su opinión del proyecto SciHub, una página web que brinda acceso gratuito a millones de artículos científicos en revistas indexadas, creada por Alexandra Elbaquian? Dice él, explica su proyecto ha beneficiado a millones de estudiantes e investigadores no lleva H, mi querido Noé, que no cuentan con el apoyo para comprar los cientos de artículos que requieren para sus proyectos académicos. La mayoría de estos artículos son solo accesibles mediante el pago de unas tarifas que suelen rondar los 20-30 euros por artículo o más, o las suscripciones que suelen tenerlas única y exclusivamente las instituciones de investigación, las universidades. Compran las suscripciones para que su gente pueda acceder, sus investigadores y sus alumnos puedan acceder a los artículos de esa revista. Segundo, porque esto es más complicado de lo que tú ves. Para que un científico publique en estas revistas, no en todas, pero en la mayoría de estas revistas, o en muchas de estas revistas, o en algunas de estas revistas muy relevantes, hay que pagar. O sea, la institución, porque el científico independiente generalmente es un tipo con pocos recursos. Es que creen que los científicos se enriquecen. Oye, entonces la industria le pagó 700 trillones de dólares a este científico para que dijera que los transgénicos no matan gente, mientras por otro lado está cayendo gente muerta por todos lados. No es cierto. Los científicos en general son gente pobre. Entonces, la institución, el centro de investigación, la universidad, paga a la revista para la publicación y luego la revista vende el artículo, vende el acceso a esos artículos a precios elevadísimos. Es de locos, es completamente de locos, y hay varios científicos, y hay en una reciente publicación sobre los problemas de la ciencia que hicieron algunas personas aquí en España, entre ellos, si mal no recuerdo, estaba Joaquín Sevilla y Iñaco de las Cátedras de Cultura Científica del País Vasco, hicieron un análisis de algunos problemas que tiene el desarrollo de la actividad científica en la actualidad, y uno de ellos clarísimamente son las revistas científicas. Entonces, lo que ella está haciendo es ilegal hasta cierto punto, porque teóricamente esos artículos pertenecen a las revistas porque se les ha otorgado el copyright. Y ellas usan el copyright para enriquecerse, especialmente un gran complejo de publicaciones de todas las especialidades imaginables que es el Elsevier. Así que pues es ilegal, pero está muy bien. Y si mal no recuerdo, SciHub ha disparado algunas otras opciones para la publicación abierta de artículos científicos, y el punto es mantener la calidad, que eso sí tratan de mantener las revistas científicas, los journals científicos y técnicos, y la cuidadosa revisión por pares. Muy importante, a estas personas que hacen revisión de artículos científicos, y que son las que en un momento dado dicen, oye, no tienes que corregir esto, oye, mira aquí esta fórmula está mal, oye, mira aquí, o los que descubren aquí me estás usando la misma foto que ya se usó en otro estudio para otra cosa, estás haciendo trampa. Esos revisores científicos tampoco cobran. Así que es un problema, y creo que SciHub ha, sobre todo, servido como una forma de subrayar el problema que tienen las publicaciones científicas, el problema que tiene la ciencia en sí, para comunicarse entre los propios científicos y con el público, y me parece muy útil.